Hola, vamos a hablar de supremacía constitucional, que probablemente es uno de los temas más relevantes, más importantes. Lo que, si ustedes quieren, define el ámbito del derecho constitucional. El punto de partida es el artículo 31 de la Constitución, no puede ser otro. Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dictan y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. De tal manera que nosotros tenemos un tríptico conformado por la Constitución, los tratados y la ley, que tienen supremacía por sobre todo el ordenamiento jurídico inferior. Todas las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las ordenanzas municipales, las resoluciones del Poder Ejecutivo, las declaraciones del Congreso, las decisiones en definitiva del Poder Judicial, tienen que acomodarse enfáticamente frente a este tríptico que, insisto, está conformado por la Constitución, los tratados y la ley. Y eso en realidad no genera dificultades interpretativas. Una ordenanza municipal, por ejemplo, no podría violar el principio de igualdad, ni el principio o el derecho de privacidad o de intimidad, porque precisamente la Constitución, que se antepone a la ordenanza municipal, expresamente consigna su tutela. Ahora bien, la dificultad, desde 1853 a la fecha, fue interpretar dentro de ese tríptico, dentro de ese ámbito de constitución, leyes y tratados, cómo y de qué manera resolvemos la eventual hipotética contradicción que pueda haber entre estas tres normas y cuál, en consecuencia, debe priorizarse. De tal manera que este es el tema que hoy vamos a abordar, sumada a una evolución histórica hasta el 2019. Lo interesante, lo particular, si ustedes quieren lo atípico, que tiene el tema que hoy vamos a desarrollar, es que estamos hablando sobre un artículo, el 31, que se escribió en 1853, hoy sigue estando vigente, pero la interpretación ha mudado, lo que de alguna manera a los futuros abogados, hoy alumnos de Derecho, genera una situación muy particular. ¿Cómo y de qué forma una norma literalmente escrita hace más de 150 años puede ser interpretada, aún manteniendo la literalidad, de distintas formas como consecuencia de lo que denominamos la dinámica social, la dinámica constitucional? La impronta entre constitución y ley, el problema, el litigio, el conflicto que se pueda presentar cuando una ley es contradictoria con una constitución, tiene solución dentro del texto constitucional. Acuden en auxilio de esta interpretación el propio artículo 31, cuando nos dice: esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dictan, es decir, en consecuencia de la Constitución, ahí evidentemente la ley está delatando una subordinación. Pero hay también disposiciones que tienen o que hacen referencia, como el artículo 28, que vamos a estudiarlo dentro de lo que es el principio de razonabilidad, que expresamente consigna que por vía reglamentaria no se puede distorsionar, tergiversar, lesionar o alterar derechos tutelares en la Constitución Nacional. Esto, sin lugar a dudas, resuelve ese primer conflicto o eventual o hipotético litigio que se pueda presentar. El otro aspecto es: ¿qué pasa cuando los tratados internacionales y las leyes se contradicen? Bueno, también tenemos la solución hoy en la Constitución. No la tuvimos antes, pero la tenemos hoy a partir de la reforma de 1994, cuando expresamente el artículo 75, inciso 22, dice con todas las letras, literalmente: los tratados están por sobre encima de las leyes. Los tratados
tienen supremacía sobre la Constitución Nacional. De tal manera de que en ese tríptico que hablamos hace algunos minutos ya tenemos una conclusión interpretativa acerca que la Constitución está por sobre encima de las leyes y que los tratados internacionales están por sobre encima de la ley. Podríamos, en un intento preliminar, establecer como tabla de posiciones la Constitución, los tratados y la ley. Esto es así, esto es lo que está vigente en la República Argentina hoy día. Vamos a ver que no. Y esto de alguna manera nos introduce probablemente en el tema más apasionante que genera la interpretación. Es que los tratados internacionales, a partir de 1994, se transformaron en realidad en instrumentos internacionales, porque están los tratados, pero también están las declaraciones, la Declaración de los Derechos del Niño, las declaraciones universales en torno a los derechos humanos. Son declaraciones y de ninguna manera pueden ser concebidos como tratados. De tal manera que cuando hablamos de instrumentos internacionales tenemos que tener en claro que las nuevas constituciones hablan precisamente de instrumentos y no de contratos, porque es más amplio que el convenio internacional, o que, si se quieren, los convenios internacionales fundados en derechos humanos o no. Los tratados, en suma, dan lugar también a una serie de cuestiones y de consecuencias que no son las declaraciones, que tienen otro ámbito interpretativo. El tema de la supremacía constitucional, en consecuencia, nos lleva a un planteo básico, que es cómo y de qué manera interpreta el Poder Judicial, cómo y de qué manera interpretamos los auxiliares de justicia, que somos los abogados, cómo y de qué manera transmitimos a los estudiantes esta compleja trama de la supremacía constitucional, cuando tenemos por delante que resolver si es la Constitución o son los instrumentos internacionales o los tratados los que se priorizan en uno u otro conflicto que se pueda presentar. Históricamente no había duda alguna de que los tratados internacionales, así lo llama la Constitución histórica, están por debajo de la Constitución nacional. Primero, la Constitución tradicional, la Constitución histórica, habla de tratados con las potencias extranjeras. Hoy tendríamos que plantearnos, primero que nada, qué son potencias extranjeras, o si ustedes quieren, cuáles son las potencias extranjeras en el año 2019. Son evidentemente conceptos históricos que no tienen hoy una preponderancia interpretativa, o que semánticamente deberíamos poner toda nuestra atención. Pero el artículo 27 de la Constitución Nacional expresamente refería y refiere en la Constitución histórica de que los tratados con las potencias extranjeras deben estarse, es decir, deben subordinarse a los principios del derecho público de la Constitución Nacional. Y eso fue evidentemente un elemento muy trascendente que los jueces tuvieron en mira para poder resolver durante muchísimos años, prácticamente hasta 1945, fines de la Segunda Guerra Mundial, la circunstancia que la Constitución era una Constitución soberana y todos los tratados internacionales que nuestro país aprobaba y ratificaba a posteriori el Poder Ejecutivo tenían que estarse a los principios del derecho público de la Constitución. ¿Cuáles eran esos principios? Legalidad, igualdad, razonabilidad. Estos tres principios históricos después dieron lugar, después de 1994, a un conjunto de nuevos principios de derechos humanos que vamos a analizar más adelante, pero que son
sumamente trascendentes para demostrar y acreditar la dinámica, la enorme transformación que ha recibido este capítulo de la supremacía constitucional. Probablemente el quiebre empezó a darse en 1945 con el caso Merck Química Argentina, una empresa alemana en donde el gobierno argentino, como consecuencia de la declaración de guerra a Alemania, casi en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, confisca el patrimonio de esa empresa. La confiscación, ustedes deben saber, está prohibida en el artículo 17 de la Constitución. Y los abogados de la empresa alemana se opusieron a esa confiscación argumentando precisamente que el artículo tutelaba, contemplaba, toleraba la expropiación, pero no la confiscación. Y la Corte inventa una doctrina que es la doctrina dualista y la doctrina monista basada en tiempos de paz y tiempos de guerra. Y en Merck Química Argentina nos dice esa Corte Suprema que en tiempos de paz se es dualista, en consecuencia impera la Constitución, pero en tiempos de guerra se es monista y en ese caso la Convención de Ginebra pisa, subordina a la Constitución Nacional. Y esa teoría dualista y monista en tiempos de paz y tiempos de guerra se extiende hasta 1992, donde en definitiva, durante todo ese periodo, siendo un país de paz, evidentemente la doctrina de Merck no se usaba, pero sí la postura dualista y monista. ¿Esto qué implicó en los hechos? Que todos los tratados internacionales, que todos los instrumentos internacionales que la Argentina aprobaba y luego ratificaba el Poder Ejecutivo, eran necesarios para ponerlo en vigencia, para ponerlo en vigor, leyes federales que reglamentaran esas disposiciones que estaban establecidas en convenciones internacionales. De tal manera que, un ejemplo, cuando aprobamos el Pacto de San José de Costa Rica, ya por 1984, todo lo que el tratado encerraba, para ponerlo en vigor, para ponerlo en vigencia, para que se incorporara a nuestro derecho interno, el Congreso debía establecer, debía sancionar leyes que reglamentaran esas disposiciones. Ahí fue el caso de 1988, Ekmejian contra Neustadt. En Ekmejian contra Neustadt, el actor, Ekmejian, promueve una acción declarativa de réplica frente a una situación que él juzgó que era lesiva de derechos constitucionales y supranacionales. Invocó el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica que habilitaba la réplica. Pero la Corte en ese momento dijo no corresponde, somos un país dualista, en consecuencia, como país dualista hay normas programáticas y normas operativas, y en consecuencia, como hay normas programáticas que necesitan de una disposición legal que la ponga en ejercicio, y hay normas operativas que valen de por sí, el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, señor Ekmejian, es programático. Necesita de una ley y esa ley el Congreso no lo ha dictado. Esto fue muy interesante como precedente porque en Ekmejian contra Neustadt abandonó la Corte aquella postura de monismo y dualismo basado en tiempos de paz y tiempos de guerra para transformarla en monismo y dualismo según sean normas programáticas u operativas. De tal forma que lo que había que analizar, lo que debíamos interpretar, lo que la Corte en definitiva hacía, es examinar a ese convenio internacional y determinar en ese tratado qué normas operativas tenía y qué normas programáticas contenía. Si la norma que el tratado incorporaba era programático, inevitablemente el Congreso tenía que sancionar una ley para ponerla en ejercicio.
Pero 4 años después apareció sin lugar a dudas el gran cambio, la gran transformación en materia interpretativa en este ámbito que estamos analizando, porque el caso Ekmejian, nuevamente Ekmejian, esta vez contra Sofovich, planteó una situación muy trascendente. Nuestra Corte Suprema, la Corte que en el artículo 116 de la Constitución dice que es el intérprete final del derecho argentino, no interpreta el caso, no interpreta el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, no examina si la norma es programática u operativa, sencillamente va en consulta a la Corte Interamericana e interroga a la Corte Interamericana diciendo: señores miembros de la Corte Interamericana, debo interpretar que el artículo 14 del pacto es interpretativo o es programático. Fíjense ustedes que le delega a la Corte Interamericana la potestad interpretativa. Y esa delegación de la potestad implica algo muy elemental y muy trascendente. La Corte Suprema Argentina renuncia a ser el intérprete final del derecho en la República Argentina en materia de derechos humanos y se lo delega en el Pacto de San José de Costa Rica precisamente a la Corte Interamericana. Hasta ese entonces nuestra Corte había interpretado el pacto. Ahora le delega a la Corte la interpretación de su propio pacto, de tal forma de que esto fue el precedente más inmediato que tuvo, estamos hablando de 1992, la reforma precisamente de 1994. El artículo 75, inciso 22, cuya lectura evidentemente es precisa e imprescindible por parte de todos los alumnos, introduce una cuestión manifiestamente novedosa que nos pone, diríamos, en una posición privilegiada en torno a los países del mundo en materia de instrumentos internacionales, porque ese artículo 75, valiéndose de la interpretación del caso Ekmejian contra Sofovich, planteando específicamente el tema de separar lo programático del operativo, nos termina diciendo que los tratados y los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen la misma equiparación que la Constitución Nacional. Y entonces empieza a debatirse en el ámbito de esta cuestión vinculada a la supremacía constitucional, ¿qué vale más? ¿Es la Constitución o son los instrumentos internacionales? Y si hablamos de instrumentos internacionales, ¿es pasible de dividirlos, de clasificarlos en función de distinta jerarquía? ¿Cómo analizamos esta comparación entre Constitución e instrumentos internacionales? ¿Hay instrumentos que están por sobre encima de la Constitución? ¿O en definitiva es la Constitución la que marca el ámbito, la esfera dentro de la cual hay que subordinarse porque está vigente el artículo 27 de la Constitución? Aquel que mencionábamos hace unos minutos y nos decíamos, ese artículo 27 impone que todos los tratados internacionales se atengan, se subordinen a los principios del derecho público de la Constitución Nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ha provocado precisamente este interesante debate de ideas a partir de 1994? En primer lugar, yo diría de que la dinámica propia de la Constitución, quienes estamos convencidos que hay una verdadera dinámica que implica que la interpretación histórica es parte de lo que evidentemente el contrato constitucional y los
que se involucraron en ese contrato constitucional, acordaron en 1853, de ninguna manera cabe imponerlos a nuestra generación, la generación del 2019. Esto es vital, esto es Rawls, esto es lo que nosotros justamente planteábamos en una grabación anterior. Rawls nos introduce en la importancia, en la relevancia que tiene el contrato constitucional como un acuerdo de partes para una generación, hipotéticamente para 2 generaciones, 20, 30 años de vigencia, pero pensar que aquel postulado constitucional de 1853-1860 es imperativo, es obligatorio, en cierta forma se acomoda a una realidad que es la que estamos viviendo en el 2019, es manifiestamente irrazonable. Y esto genera otro tema igualmente provocador, que va a ser materia, por supuesto, de esta cátedra, que es la mutación constitucional. Cómo va mutando la Constitución, cómo va mutando el mundo, cómo se van acomodando determinadas situaciones en donde evidentemente, si en 1853 se hablaba de tratados con las potencias extranjeras, hoy en un mundo globalizado ya no podemos hablar de la misma manera. Entonces, ¿por qué sostengo esta dinámica? Porque los principios, aquellos 3 principios de razonabilidad, legalidad, igualdad, han dado origen a un conjunto de principios que hoy son imperiosos tener en cuenta. La irreversibilidad de los derechos humanos, la progresividad de los derechos humanos, el pro homine, el pro actione, la adecuación normativa. Fíjense qué cantidad de principios empiezan a jugar un papel trascendente junto con la dignidad personal. Y esto evidentemente es el punto de partida de una nueva concepción que concluye en el monismo en materia de derechos humanos. Y probablemente estos tratados o instrumentos internacionales que fueron individualizados en el artículo 75, inciso 22, que fueron 11, y que la Convención le delegó al Congreso la posibilidad de incorporar otros instrumentos con la mayoría calificada que el propio artículo dispone, y el Congreso se encargó de incorporar 3, 2 en 1997, imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, y en el 2015-2016 el convenio sobre incapacidad. Estos son evidentemente 14 instrumentos que juegan un papel preponderante. ¿Por qué? Porque nuestra Corte Internacional, nuestra Corte Suprema, pero también la Corte Interamericana, la Corte Supranacional, ha establecido que en materia de derechos humanos, escuchen bien, todas las disposiciones, todos los contenidos de esos instrumentos de derechos humanos son operativos. Es decir, que en esa clasificación que habíamos visto en Ekmejian contra Sofovich, que luego se había repetido en Ekmejian contra Neustadt 4 años antes, que hablaba de normas programáticas y normas operativas, y que si eran programáticas hay dualismo y si es operativo hay monismo, la Corte Interamericana y nuestra Corte, a partir de 3-4 años a posteriori de 1994, empiezan en Priesque, en Arancibia Clavel, en Simón, en Lari Siriondo, en Videla, a ensayar una postura increíblemente distinta que hace a que todas las normas, todos los contenidos de los instrumentos internacionales de derechos humanos son operativos. Y si son operativos, en consecuencia están por sobre encima del texto constitucional. Por eso, hoy la cátedra refiere a monismo en derechos humanos.
¿Hay normas programáticas? Por supuesto que las hay, pero no en derechos humanos. Hay normas programáticas en los convenios de integración, hay normas programáticas en los tratados internacionales con cuestiones culturales, vinculadas a salud, vinculadas a cuestiones impositivas, vinculadas a cuestiones comerciales. No hay duda de eso. Por eso, en materia de instrumentos internacionales y de tratados internacionales, nosotros concebimos una subclasificación que voy a hacer un rápido raconto sobre ello, que son los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía sobre la Constitución, habida cuenta que hay un artículo 27, pero no de la Constitución, sino de la Convención de Viena, que expresamente consigna que no cabe oponer, escuchen bien, no cabe oponer a un tratado internacional nuestro derecho interno. Ese artículo 27, que la Corte lo toma, lo incorpora, lo adopta en el Kmejian contra Sofovich, va a ser reiterativo en el marco de todos los precedentes que vamos a enunciar. De tal manera que tenemos, decía, instrumentos internacionales de derechos humanos, que son los 14 instrumentos internacionales que, porque son operativos, porque son monistas, en definitiva están por sobre encima de la Constitución. Instrumentos internacionales que son de derechos humanos, pero que no son en definitiva individualizados en el artículo 75, ni tampoco incorporados con esa jerarquía por el Congreso de la Nación, que están subordinadas a los principios del derecho público del artículo 27. Tenemos los tratados internacionales con las potencias extranjeras, es decir, con todos los países del mundo. Tenemos los tratados de integración con países latinoamericanos del artículo 75, inciso 24, primer párrafo. Tenemos los tratados internacionales de integración con países no latinoamericanos, el segundo párrafo del 75, inciso 24. Y por fin tenemos los tratados internacionales que las provincias pueden celebrar con otros países, pero con conocimiento del Congreso. Y en este punto me quiero detener brevemente para señalar que efectivamente esos tratados que la provincia de Santa Fe, por ejemplo, puede suscribir con Brasil, tienen que ser con conocimiento del Congreso, porque el Congreso controla precisamente que en ese tratado no se deleguen facultades que oportunamente las provincias le delegaron a la nación. Eso sería en definitiva inconstitucional. A ver, ejemplos. La provincia de Santa Fe, con el actual gobernador, no podría, por ejemplo, suscribir tratados con Brasil estableciendo consulados o embajadas. ¿Por qué? Porque las provincias le han delegado en la Constitución histórica al presidente de la República la representación exterior. No podríamos establecer fuerzas armadas con Brasil, precisamente porque el monopolio de las Fuerzas Armadas es una atribución del presidente de la República. Y si ustedes analizan la cantidad de delegaciones que le hemos conferido por el artículo 75 y todos sus incisos al Poder Ejecutivo, evidentemente todas esas delegaciones no pueden formar parte de tratados internacionales entre las provincias y la nación. El Congreso, en consecuencia, es el primer intérprete, el primer control, y por supuesto le cabe después al Poder Judicial como intérprete final determinar la legalidad o no, la constitucionalidad o no de lo que se haya conferido. Lo real y cierto es que en este rápido, absolutamente rápido proceso que nosotros vamos exponiendo, evidentemente lo que se va definiendo es el hecho de que en el año 2019 nosotros hoy podemos decir que en materia de derechos humanos somos monistas, que hay 14 instrumentos de derechos humanos que no pueden ser interpretados con condiciones,
que la interpretación de su alcance no solamente la traza la Corte Suprema, sino la Corte Interamericana. El mundo se ha globalizado. Los tribunales supranacionales empiezan a jugar un papel relevante. La Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como consecuencia de esto empezamos a advertir precisamente una profunda transformación en materia de supremacía constitucional. Quedó obsoleto aquel histórico artículo 31 de la manera que se lo interpretaba, pero fíjense ustedes que literalmente el artículo 31 sigue siendo el mismo artículo 31. Es la interpretación frente a la sociedad que tenemos que transitar la que genera esta situación. Este tema de la supremacía nos lleva a otro plano que es tan interesante como el que acabamos de ensayar, que es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Este es otro tema que yo quiero desarrollar probablemente en muy pocos minutos, una vez que terminemos este capítulo de supremacía constitucional, en donde evidentemente el ius cogens, los instrumentos internacionales de derechos humanos, la dinámica, la mutación constitucional, el caso Hellman, van a ser temas que vamos a abordar enfáticamente para que podamos en consecuencia tener en claro que esta nueva perspectiva de la supremacía es lo que desencadena una nueva concepción en materia de contralor.